Buenas noches. Mi nombre es Sergio. Desde hace más de 10 años me dedico a ser transportista, conduciendo camiones de gran porte. A esta profesión se la debo a mi padre, ya que él fue camionero toda su vida, y a su vez, mi abuelo también lo fue. Él se jubiló y murió poco después de un ataque al corazón. Tanto mi abuelo como mi padre, como yo, sufrimos de sobrepeso. Creo que un poco es por el oficio mismo, que te obliga a estar mucho tiempo sentado, pero también por cuestiones genéticas, además de que obviamente todos nosotros somos de buen comer. Comemos muchas patatas, mucha azúcar, y esto obviamente hace que se incremente el peso corporal. Cuando mi peso llegó a los más de 100 kilos, mi esposa se preocupó por mi salud. Me obligó a ir a un médico quien me realizó los controles respectivos. Entonces este médico, que por cierto era un joven recién recibido, me llamó a su despacho en privado. Me hizo sentar frente a su escritorio y durante unos segundos me miró fijamente. Dígame una cosa, señor Gutiérrez. ¿Usted quisiera vivir lo suficiente para ver crecer a sus hijos? Me dijo. Claro que sí, le respondí con firmeza, pues en aquel entonces tenía 2 niños de 7 años y obviamente no quería perderme nada de su crecimiento. Pues entonces, si usted quiere ver a sus hijos crecer, si quiere ver cómo van a la universidad, cómo tienen sus primeras novias, le aconsejo firmemente que comience a hacer una dieta. Quiero que me escuche con atención. Usted tiene todas las arterias del corazón tapadas, tiene los triglicéridos altos y está al borde de una crisis cardiovascular. Debe comenzar ya mismo a realizar una dieta y a mover el cuerpo cuanto antes. Es decir, debe sacar tiempo en su día para hacer ejercicio. O de lo contrario, en cualquier momento usted morirá a bordo de ese camión. Este joven médico me habló de una forma que me impresionó. Además, su mirada estaba fija en la mía y creo que realmente me asusté. Pensé en lo mucho que perdería si me sucedía algo, además de que mi familia quedaría desprotegida, ya que dependían enteramente de los ingresos que yo obtenía conduciendo los camiones. Fue así que comencé a comer más sano y a tomar pautas del trabajo, en vez de quedarme a dormir o mirar el celular sentado sobre la cabina del camión. Yo me bajaba y comenzaba a caminar. Al principio, como es natural, me costó mucho hacerlo. Bastaba que caminase unos 200 metros para que comenzara a jadear. Sentía que el corazón me latía muy fuerte en el pecho y pensaba si acaso ya no era tarde para comenzar una vida más saludable. Pero luego, poco a poco mi cuerpo se fue adaptando al ejercicio. Llegó un momento en el que podía caminar 1 kilómetro, luego 2. Finalmente podía caminar durante más de 1 hora sin cansarme. Fue entonces que, siempre bajo la supervisión médica, decidí saltar al siguiente paso, que era comenzar a correr. Yo no trotaba ni tampoco corría desde mis tiempos de la secundaria. Al principio, mi cuerpo sufrió horrores con los primeros trotes. Las piernas me ardían, los pulmones parecían arder en busca de oxígeno. Pero al igual que ocurrió con la caminata, luego de algunos meses, comencé a habituarme a trotar. Ya no me sentía tan al borde de la muerte, y de hecho, comencé a bajar unos cuantos kilos. Mi mujer se alegró mucho y pareció muy aliviada por estos cambios. Sin embargo, yo sabía que lo más difícil no era bajar de peso, sino mantenerse. Fue por eso que cada tiempo muerto que tenía a bordo del camión, lo utilizaba al máximo, aunque sea para correr alrededor de la cuadra mientras esperaba que los peones descargaran el contenedor. Un día, me encargaron desde la empresa llevar una mercadería a una fábrica que estaba ubicada a orillas de un río. Esta mercadería no eran más que cajas y más cajas de tornillos, pues esta fábrica estaba haciendo remodelaciones. Cada caja debía pesar más de 20 kilogramos y era muy difícil moverla. Tuvieron que descargarla entre varios operarios y mientras lo hacían, yo, como siempre, utilicé ese tiempo de espera para trotar un poco. Vi que cerca del río había como un sendero de piedra. Decidí tomarlo y así de paso contemplar el paisaje ribereño. El lugar estaba rodeado de árboles y era muy hermoso. El río corría silencioso y rápido, pues era muy turbulento.
De vez en cuando, desde las aguas que reflejaban los últimos rayos del sol, saltaban algunos peces y me di cuenta de que aquel sitio era exactamente para la pesca. Continué trotando sobre aquel sendero. Vi que más adelante había un alambrado que sin dudas debía delimitar los terrenos de la fábrica, pero observé también que aquel alambrado tenía un agujero, como si los habitantes de aquella zona estuvieran acostumbrados a pasar por ahí. Calculé que aún tenía bastante tiempo, así que me adentré a través del agujero de la alambrada. Del otro lado, el sendero continuaba, pero ya no estaba tan marcado como en los tramos anteriores. Aún así, decidí seguir adelante. Los árboles eran cada vez más espesos. Estaban cubiertos por musgos y por helechos. Me di cuenta de que el lugar era muy silencioso. Ni siquiera se escuchaba el canto de los pájaros. Al cabo de un tiempo, me percaté que el sendero desaparecía, pero de un lateral surgía otro camino más pequeño que se hundía dentro del bosque. Yo siempre tuve alma de explorador. Cuando era pequeño me gustaba mucho incursionar en casas abandonadas en busca de objetos antiguos o simplemente para contemplar las habitaciones desnudas. Me gustaba mucho esa sensación de descubrimiento que me provocaba al entrar una casa que sabía que estaba abandonada desde hace varios años. Supongo que fue por ese antiguo espíritu aventurero que yo decidí entrar a este nuevo sendero, y es algo de lo cual me arrepiento hasta el día de hoy. Luego de andar durante unos 10 o 15 minutos, vi que el sendero se abría en un claro en forma circular de unos 80 metros de diámetro. El lugar estaba cubierto de hierbas que me llegaban como mucho hasta la rodilla. En el centro de aquel claro había una casa, mejor dicho, una pequeña cabaña de madera de aspecto muy deteriorado. Tenía el techo derrumbado y el resto de la estructura parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. No parecía habitada, o al menos no vi ninguna señal de que hubiese alguien cerca. Me acerqué a aquella casa con plena confianza, recordando mis tiempos de niñez, y luego decidí entrar a la casa. Yo sé que fue una decisión muy tonta, pero la verdad es que en ese momento me corroía la curiosidad. Me acerqué a una de las ventanas que estaban muy polvorientas e intenté ver algo en el interior, pero solo había oscuridad. Entonces me acerqué a la puerta y la empujé, pensando que quizás no se abriría, pero por el contrario, se abrió con un chirrido y me recordó al de las películas de terror. Dentro había un olor muy nauseabundo, como si hubiera algo muerto ahí dentro. Yo tenía mi celular a mano, entonces encendí la linterna. Me encontré con una habitación casi vacía, a excepción de una silla de pana. Vi que algo se escabullía cerca de las paredes y me di cuenta de que eran algunas ratas. Algunas incluso tenían el tamaño de unos gatos pequeños. Pensé que si aquellas ratas me mordían, podrían ocasionarme un grave perjuicio para mi salud, ya que generalmente las ratas son vectores de enfermedades. Recogí un trozo de madera del suelo a modo de elemento de protección por si se me acercaba alguna alimaña. Entonces pasé a la siguiente habitación, y ahí fue que lo vi. Supe de inmediato que ese era el motivo de aquel olor tan nauseabundo. Esta segunda habitación estaba más amueblada que la anterior. Tenía cuadros en las paredes y una pequeña biblioteca. El suelo estaba cubierto por una alfombra muy raída y húmeda. Recostado contra la pared que daba a la ventana, había una silla mecedora de madera, y sobre esa silla, arropado con un montón de mantas y ropas polvorientas, había un cuerpo que parecía momificado. Solo podía verle las manos y el rostro. La piel al descubierto tenía un tono plomizo y de aspecto seco. Los ojos del cadáver se encontraban hundidos y eran solo dos cuencas oscuras. Había perdido la nariz, quizás porque había sido devorada por las ratas. Sus labios se habían retraído, dejando al descubierto sus dientes amarillentos.
Y esto fue lo que más me impresionó, porque debido al proceso de putrefacción de sus labios, aquel cadáver parecía sonreírme de una forma muy siniestra, mostrándome casi todos sus dientes. Vi que tenía varios implantes y parecía mostrármelos con orgullo. Otra cosa que reforzaba la impresión que se burlaba de mí era la posición de sus manos. Estaban extendidas sobre el apoyabrazos de la silla, como invitándome a un desagradable abrazo. Yo quedé petrificado durante unos segundos, contemplando aquella inesperada visión. De repente, vi que algo en el cuerpo de aquel cadáver se movía, algo que formaba un bulto debajo de aquellas ropas mugrientas. Vi que la parte de su pecho parecía palpitar y moverse, y entonces algo surgió de su interior. En un principio pensé que era una especie de dedo oscuro y brillante, pero luego me di cuenta de que se trataba de una serpiente de unos 50 centímetros de longitud. La serpiente zigzagueó entre las ropas de aquel cadáver y luego se arrastró por el piso hasta perderse en una grieta cerca de la pared. Luego de esta serpiente apareció otra, esta vez desde el cuello agujereado del cadáver, quien imitó los movimientos del anterior reptil. Pronto, alrededor de 10 o 12 serpientes habían comenzado a moverse dentro del cuerpo de aquel desafortunado. Las había de todo tipo. Incluso vi una serpiente cascabel que se enroscó durante un momento en sus piernas y luego se escondió detrás del mueble de la biblioteca. Yo di un grito de asco, pues las serpientes siempre me han provocado una suerte de fobia. Retrocedí unos pasos. Entonces, mi pie pisó algo blando y escurridizo que chilló horriblemente. Bajé la vista y vi que acababa de pisar una rata de unos 20 centímetros de largo. Yo en ese momento ya estaba muy asqueado. Me di vuelta para correr y me encontré con que la salida estaba parcialmente obstruida por alrededor de 20 o 30 ratas de distintos tamaños. La más grande parecía como un gato. Estos animales me observaban fijamente con sus pequeños ojos, moviendo curiosamente los picotes. Yo blandí la madera que tenía en la mano intentando espantarlas, pero las ratas apenas se retrocedieron. Era como si quisieran obstruirme la salida. Escuché algo en la otra habitación, en donde estaba el cadáver. Me pareció que era el crujido de la silla mecedora al moverse. Pensé, o al menos intenté pensar y razonar, de que se trataban de más serpientes. Pero en ese momento me vino a la imagen, una imagen horrible que ya no pude sacarme de la cabeza. Imaginé al cadáver levantándose lentamente, cubierto por esas mantas viejas, con sus ojos oscuros, buscándome ansiosamente, y esa sonrisa perversa enmarcada por unos labios finos y secos. Fue esto lo que me imaginé, y realmente sentí un gran terror. El crujido de la silla se repitió, y ya en ese entonces no tenía duda de que aquel cadáver se estaba moviendo. Yo lancé un grito y me arrojé sobre aquellas ratas, blandiendo la madera. Le di a una en el lomo y la rata gritó. Luego percibí que algo caía sobre mis hombros. Era una rata de unos 2 kilogramos, quien comenzó a mordisquearme la oreja. Yo aferré a la rata y por un segundo pude percibir su cuerpo cálido y palpitante bajo mis dedos. La rata intentó morder mi mano, pero yo la arrojé lejos, haciéndola estrellarse contra la pared opuesta. El animal lanzó un chillido y su cuerpo se reventó, dejando un rastro de sangre. Esto pareció enardecer a las demás ratas, quienes comenzaron a atacarme en manada, saltando sobre mí e intentando morderme las piernas. Por fin llegué a la puerta, pero antes de que pudiera atravesarla, una de las ratas, que era la más grande de todas, se me interpuso en el camino,
Alzándose sobre sus dos patas, abrió su boca y lanzó un chillido intentando morderme. Jamás había visto a una rata tan grande. Yo entonces le di una patada y corrí hacia el sendero por el cual acababa de llegar. Lejos de terminar mi pesadilla, esta prosiguió durante unos minutos más, porque mientras yo corría desesperado, pude escuchar que algo me seguía. Era algo muy grande como para ser una rata. Yo no quería darme la vuelta porque se veía que aquel cadáver me estaba siguiendo. Probablemente moriría del terror. Finalmente llegué al sendero de piedra cerca del río y corrí desesperado hacia el alambrado. Lo traspasé y en cuestión de minutos estaba de nuevo en la playa de descarga de la fábrica. Los peones me observaron y se dieron cuenta de que me ocurría algo, porque debía estar pálido y con los ojos saltones. Me preguntaron qué me había sucedido, pero yo no pude hablar. No me salían las palabras. Uno de los trabajadores, que debía tener aproximadamente unos 60 años y estar al borde de la jubilación, me hizo pasar a una pequeña oficina. Ahí me dio un poco de agua y me calmó. Yo temblaba incontrolado, pero este trabajador, que se llamaba César, me habló con palabras tranquilizadoras hasta que finalmente pude respirar con normalidad. Entonces yo le conté lo que había ocurrido. Le conté todo lo que había visto. Lo de aquella cabaña en medio del claro, de aquel cadáver que sonreía de forma siniestra sobre la mecedora y de las serpientes que habían salido de su cuerpo, además de la pequeña guerra que había tenido contra aquellas ratas de tamaños aterradores. César escuchó mi relato atentamente, luego asintió con la cabeza y dándome una palmada en el hombro, me dijo que yo no era el primero en ver este tipo de cosas. La cabaña que has visto no existe, pero posiblemente si te vuelves a ese lugar, no te encontrarás ni con el cadáver, ni con las serpientes, ni tampoco con esas ratas que dices haber visto. En realidad, este cadáver fue descubierto hace más de 10 años atrás por un leñador. Él también vio lo mismo que has visto tú, inclusive a las serpientes y a las ratas. Llamó a la policía para que fueran a retirar el cadáver y se pusieron a averiguar sobre su historia. Resulta que aquel cuerpo era el de un hombre al que todos creían que era un brujo. Se dice que se dedicaba a hacer el mal y habitualmente estaba rodeado de serpientes y ratas, pues él invocaba a estos animales durante sus ceremonias y sus ritos diabólicos. Un día se supo que este hombre murió sentado en su mecedora, quizás de viejo o por alguna enfermedad, pero como él vivía solo, apartado del pueblo, nadie se enteró de su muerte. Y allí se pudrió y se secó, y quedó como una especie de momia, siempre acompañado por las ratas y las serpientes que le habían servido durante toda su vida. Una vez que la policía retiró el cuerpo y lo enterró en un cementerio municipal, ya las ratas y las serpientes desaparecieron. La cabaña se supone sigue en pie allí, y cada tanto alguien tiene la intención de derrumbarla, pues los chicos del pueblo van a visitarla y realmente es algo muy peligroso. Te aconsejo que la próxima vez, antes de adentrarte en algún lugar abandonado, investigues qué fue lo que sucedió ahí, me dijo César con una pequeña sonrisa. Los lugares tienen memoria, hijo. Las paredes tienen impresas las emociones de la gente que las han habitado, y uno nunca sabe si esas personas eran buenas o malas. Es por eso que visitar lugares abandonados es tan peligroso. No vuelvas a hacerlo, o al menos si lo haces, debes ir protegido por alguna cruz
o una medalla que esté bendecida por un buen sacerdote. Esto me dijo César aquella tarde de terror, y nunca lo voy a olvidar. Hasta el punto de que hoy en día, cuando salgo a correr, siempre evito los lugares que yo sé que son concurridos, y cuando veo una edificación que parece abandonada, me aparto de ella rápidamente, como si estuviera llena de ratas y serpientes. ¿Qué tal, oyentes? Un placer saludarlos de nuevo. Espero les haya gustado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Hola, ¿cómo están? Les cuento que hace bastante tiempo vengo escuchando su canal. Me provoca interés porque posee muchas historias de traileros. Y eso es algo que me llama la atención porque, pues soy trailero. Trabajo en las cercanías de Quito, Ecuador. Generalmente me dedico a las mudanzas, pero de vez en cuando sale alguna propuesta. También transporto mercaderías como electrodomésticos, televisores, materia prima para empresas, etc. Hacía rato quería contar esta historia, pero no me decidí a hacerlo. Un poco porque es bastante extraña, y las pocas personas a las cuales se las he contado no me han creído o han pensado que fue imaginación de mi ayudante, José. Pero créanme, fue algo que me sucedió. No fue mi imaginación. Y estos sucesos aún me siguen provocando pesadillas. Bueno, todo ocurrió cuando una mañana recibí un llamado de un cliente que quería que transportara unos muebles viejos desde una casa que acababa de ser vendida. Este cliente había comprado la casa, pero quería deshacerse de todo lo que había en su interior. Yo debía llevar los objetos a una casa de remate que quedaban a unos 10 o 15 kilómetros del lugar. Yo accedí, pues ese día no tenía mucho trabajo. Llegué a la casa cerca del mediodía. Me estaba esperando el dueño, quien me dio indicaciones de las cosas que debía llevar y las que no. Él iba a quedarse con un sillón que estaba en un muy buen estado y una mesita de roble de aspecto antiguo y valioso muy hermosa. Él decía que iba a quedar muy bien en el living. Todo lo demás debíamos sacarlo de la casa y llevarlo al sitio de remate. Yo contaba con un ayudante, pues el trabajo era cuantioso y muy pesado. Este ayudante mío era un muchacho de 18 años llamado José. Era un buen chico, pero algo distraído. Se perdía mucho en su celular, como ocurre hoy en día con casi todos los jóvenes, y entonces yo debía recordarle las indicaciones a cada rato. Una a una fuimos llevando las cosas desde la casa hasta el remolque. Había de todo para llevar: muebles, vajillas, alfombras, jarrones, algunos electrodomésticos e incluso unas puertas que estaban en mal estado y que el dueño pretendía cambiarlas por otras mejores. Muy pronto vaciamos la sala del living y la cocina. Después nos dirigimos a la siguiente habitación, que era un dormitorio. Allí había una enorme cama de madera y un colchón algo manchado. También los muebles eran pesados, como la mesita de luz, que era de una madera como el roble. Desarmamos la cama y la fuimos subiendo por partes al remolque. Luego solo quedó en la habitación una cruz bastante grande de 1 metro aproximadamente de alto, que estaba colgada sobre la cabecera de la cama, y también algunos cuadros. La mayoría eran de paisajes, pero me llamó la atención uno en especial que se trataba sobre un niño. Este niño tenía una mirada muy triste. Parecía un retrato bastante viejo, quizá de la década de los 50. Justo en ese momento, el dueño entró a la habitación y me vio contemplando el cuadro. Entonces me dijo algo muy curioso. Ese cuadro quisiera que lo llevaras para no verlo más. Realmente me ha provocado muchas pesadillas. Le pregunté si sabía quién era, pero el hombre negó con la cabeza. Solo dijo que aquel cuadro tenía algo espeluznante, y yo estuve de acuerdo con él, porque a pesar de que el niño tenía una mirada triste, detrás de él había una oscuridad muy intensa que incluso se había adueñado de sus hombros y de su cabello, pues estaban envueltos en sombras. Era como si algo por detrás de ese niño lo estuviera abrazando.
algo que evidentemente parecía amenazador. Descolgué el cuadro y lo llevé hacia el camión. Lo curioso fue que tuve el impulso de darle la vuelta para no contemplar tan de cerca a aquel niño. Lo dejé a un costado del contenedor, en un hueco que hice entre otros muebles, y luego me olvidé de él. Aproximadamente 1 hora después, terminamos con la tarea. El camión estaba cargado a tope, pero la mercadería estaba bien asegurada con unos prensitos. El dueño me pasó la suma convenida y entonces iniciamos, junto con mi ayudante José, el camino hacia la casa de remates. Calculé que llegaríamos en unos 15 minutos de acuerdo al estado del tráfico. Sería un viaje bastante rápido, aunque todavía faltaba la parte de la descarga. Llegamos a una intersección con una avenida que siempre estaba muy concurrida. Ese día el tráfico era muy intenso y hacía mucho calor. Eso generalmente hace que los automóviles estén de mal humor y se escuchen bocinazos por todos lados. Cuando crucé la avenida, sucedió algo muy trágico. Se escuchó un chirrido de neumáticos, como si alguien hubiese frenado de repente, y luego un grito de una mujer que estaba cercana a un semáforo. Se trataba de una camioneta conducida por un hombre obeso, quien detuvo el vehículo y se bajó con ademanes urgentes. Todo el mundo en aquel sitio parecía haber quedado congelado, mirando hacia el lugar de los hechos. Yo presumí que el conductor de aquella camioneta acababa de atropellar a alguien. Pronto, alrededor del camión, se hizo una multitud curiosa que quería ver lo que había sucedido. José me preguntó si había visto algo, y yo le dije que no. Entonces el muchacho dijo que él también quería bajarse para ver. Yo le dije que no lo hiciera, que mejor siguiéramos nuestro camino. Pero el muchacho no me escuchó. Abrió la puerta del acompañante y corrió a la multitud que se agalopaba alrededor del camión. Yo lo maldije, pues no quería atrasarme. Me estacioné cerca del bordillo para esperarlo. Al cabo de un rato vi que José regresaba. Tenía una expresión pálida y desencajada. Yo le pregunté sin contenerme qué había sucedido, y él dijo entre balbuceos que habían atropellado a alguien, y por desgracia, había sido un niño. Esta información me estremeció, pues siempre que le sucede algo malo a un niño, uno como adulto sufre el doble, y más si es padre como yo. Yo le pregunté si el niño estaba bien, pero José negó con la cabeza y dijo que el niño había perecido en el accidente. Pobre criatura, pensé. Imaginé el dolor de los padres por la pérdida de su hijo, y enseguida unas cuantas lágrimas se asomaron por mis ojos. Sin duda sus padres sufrirían el resto de su vida. José iba a decir algo más, pero entonces yo arranqué el camión y nos alejamos del lugar. En el camino, vi que José estaba muy callado. Ni siquiera revisaba su celular. Tenía la mirada fija en el frente a través del parabrisas, como contemplando una especie de abismo interior. Le pregunté varias veces qué sucedía, pero él solo negó con la cabeza. Yo pensé que él había quedado impresionado con la muerte de aquel niño. Y claro, ¿quién no? Además, José era apenas un joven de 18 años, pero ni asomo estaba cerca de la adultez. Cuando finalmente llegamos a la casa de remate, nos bajamos para descargar la mercadería. Entonces José me tomó el hombro. «Oye, quiero decirte algo», me dijo con los labios temblorosos. Si no te digo esto, creo que voy a volverme loco». Yo le dije que estaba bien, que podía decirme cualquier cosa que quisiera. El niño que atropellaron en aquella avenida. Verás, sí, lo sé, lo interrumpí. Fue algo bastante triste, y créeme que yo también lo lamento profundamente. Pero te sugiero que olvides lo que viste. La vida está llena de tragedias, y no es como si pudiéramos hacer algo para devolverle la vida a ese niño. No es eso, dijo él, sino que ese niño me parece conocido. Yo lo miré sorprendido. ¿En serio? ¿Dónde lo viste? ¿Alguien del barrio?
le contesté. Y ahí me dio una respuesta que me dejó helado. No, ese niño, dijo José aún temblando. Ese niño es el niño del cuadro. Yo lo miré durante unos segundos para ver si estaba bromeando o algo así. Aunque por supuesto, si era una broma, era muy cruel y muy desagradable. Pero al cabo de unos segundos, me di cuenta de que José estaba realmente conmocionado por aquel suceso. Así que yo intenté calmarlo. Quizás era alguien parecido. Mira, no es posible que sea el niño del cuadro. Esta pintura tiene al menos 50 años. Y ahora ese niño debería tener 60 o más. Pero José insistió. Dijo con su voz temblorosa que estaba seguro de que era él. Incluso dijo que tenía la misma ropa y la misma mirada triste, que había muerto con los ojos abiertos, y durante un momento fue como contemplar en vivo y en directo la imagen de aquel cuadro. Estaba muy seguro de que era él. Continuamos durante unos minutos hablando sobre este tema. Los pelos se me pusieron de punta. Sin embargo, yo no quería convencerme de lo que José creía haber visto. Yo estaba casi seguro de que él había quedado sugestionado por el cuadro del niño y luego por el accidente del menor. Luego de discutir durante unos minutos más, proseguimos con el trabajo. Fuimos descargando las cosas de aquella casa, una por una, y entregándoselas al dueño de la casa de empeños. Estábamos por terminar, cuando José se quedó mirando el interior del contenedor como congelado. «Oye, ¿qué te sucede? Todavía quedan cosas por bajar. ¡Apresúrate!» El cuadro», dijo José. El niño no está ahí adentro». Yo me metí dentro del contenedor para buscarlo, pero al cabo de un tiempo me di cuenta de que José tenía razón. El cuadro había desaparecido. Pensé que quizás lo habíamos descargado sin darnos cuenta junto con otras cosas. Entonces le pregunté al dueño de la casa de empleados si había recibido un cuadro de un niño, pero él negó con la cabeza. Nos dijo que nosotros no habíamos bajado nada de eso. Es más, incluso estaba anotando cada uno de los objetos y cosas que le estábamos entregando. Y ahí, como me comprobó, no había rastros de ninguna entrega de un cuadro de un niño. La verdad, nunca volvimos a ver ese cuadro. Y no sabemos qué fue lo que ocurrió con él. Tampoco pudo haberse caído en el camino, pues el contenedor estaba perfectamente cerrado. Sin embargo, algo sucedió esa tarde, y hoy en día me pregunto si lo que vio José fue cierto o no. Me pregunto si de alguna forma aquel niño salió del cuadro y por un momento cobró vida. Vida que una camioneta no tardó en arrebatársela. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Muy bien, ahora vamos con el siguiente. Siempre me he sentido impulsada por un amor profundo hacia el prójimo. Desde pequeña, el bienestar de los demás ha sido una prioridad en mi vida. Recuerdo con especial cariño los días que pasaba cuidando a mi abuela. Ella, una mujer fuerte y sabia, enfermó cuando yo tenía solo 12 años. Pasé incontables horas a su lado, asegurándome que tomara sus medicinas y ayudándola a moverse por su casa. Su gratitud y las historias que me contaba sobre su vida mientras yo la cuidaba me hicieron darme cuenta de lo importante que era para mí estar allí para los demás. Este amor y dedicación me llevaron a decidir que quería hacer de la enfermería mi vocación. Estudié en la Universidad Autónoma de México, donde me gradué con honores. Cada clase, cada práctica en el hospital reafirmaban mi decisión. Me especialicé en cuidados paliativos, pues quería brindar confort y dignidad a aquellos en sus momentos más vulnerables. La enfermería me ha permitido combinar mi amor por el cuidado de los demás
con una carrera que realmente marca la diferencia. He trabajado en hospitales de Ciudad de México, donde cada paciente me recuerda por qué elegí esta profesión. Pero fue un viaje de regreso a mi pequeño pueblo, lo que cambiaría mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Mi nombre es Andrea López, tengo 32 años y soy enfermera en un hospital de la Ciudad de México. Hace unos años me mudé a un pequeño pueblo para estar más cerca de mi familia. Todo marchaba bien, excepto que tenía que viajar cada fin de semana a la ciudad para trabajar. Me encantaba la tranquilidad del pueblo, pero la carretera que conectaba a ambos lugares siempre me inquietaba, especialmente al anochecer. Un viernes, después de un turno particularmente agotador, salí del hospital a las 8 de la mañana. Estaba oscureciendo y el clima era frío. Me subí a mi coche, puse mi música favorita y empecé mi viaje de regreso al pueblo. La carretera estaba desierta y las luces del coche eran las únicas que rompían la oscuridad. Había recorrido casi la mitad del camino cuando, de repente, el coche empezó a fallar. Las luces parpadearon y el motor se detuvo en seco. Intenté encenderlo varias veces, pero no hubo respuesta. Me quedé allí en medio de la nada, rodeada de oscuridad y con un sentimiento de vulnerabilidad creciendo dentro de mí. Decidí salir del coche para ver si podía identificar el problema, aunque por supuesto que no soy mecánica. La luna estaba escondida detrás de nubes gruesas y solo tenía la luz de mi teléfono para iluminarme. Revisé el motor sin mucho éxito y empecé a sentir una extraña sensación, como si alguien me estuviera observando. De repente, escuché un ruido sordo detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una figura en la distancia. Era una mujer de pie al lado de la carretera. Parecía vestida con ropa vieja y desgarrada. Pensé que tal vez necesitaba ayuda, así que le grité, pero ella no respondió. Solo se quedó allí, inmóvil, observándome. El miedo empezó a invadirme. Decidí regresar al coche y esperar a que alguien pasara, aunque la carretera estaba desierta a esas horas. Cerré las puertas y me aseguré de bloquearlas. Desde el interior, observé a la mujer. Parecía más cerca, aunque no la había visto moverse en realidad. Pasaron unos minutos que se sintieron como horas. Finalmente vi las luces de un coche acercándose en la distancia. Empecé a hacer señales desesperadas con las luces de emergencia y agité mis brazos por la ventana. El coche disminuyó la velocidad y se detuvo a mi lado. Era un hombre mayor de unos 60 años que amablemente se ofreció a ayudarme. Le conté sobre la mujer que había visto y cómo me había asustado. Él miró hacia el lugar donde estaba ella, pero no había nadie. Me dijo que subiera a su coche, que me llevaría a un lugar seguro desde donde pudiera llamar a una grúa. Durante el trayecto, el hombre me contó una historia que hizo que mi sangre se helara. Hace muchos años, una joven había sido atropellada en esa misma carretera, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Desde entonces, muchas personas afirmaban haber visto su fantasma vagando por la zona, especialmente en las noches frías y oscuras como esta. Al llegar al pueblo, le agradecí al hombre y llamé a la grúa. No pude dormir esa noche, recordando la figura inmóvil de la mujer y las historias del hombre. Desde entonces, evito viajar de noche por esa carretera, aunque nunca sabré si lo que vi fue real o simplemente el fruto de mi cansancio y miedo. Esa experiencia cambió mi percepción de ese tranquilo pueblo y de la carretera que lo conecta con la ciudad. A veces, cuando cierro los ojos, todavía veo aquella figura en la oscuridad, recordándome que hay cosas que es mejor no intentar entender. ¿Qué tal, oyentes? Bien, vamos con el siguiente relato.
Mi nombre es Antonio Ríos. Tengo 34 años y soy ingeniero civil. Hace 2 años viví una experiencia que cambió mi percepción de la realidad. Y aún hoy, al recordarla, siento un escalofrío que me recorre el cuerpo. Era un viernes por la tarde y me encontraba en una obra en las afueras de la ciudad. Había trabajado todo el día y supervisado la construcción de un puente. Y para cuando terminé, el sol ya se había ocultado. Decidí regresar a casa para pasar el fin de semana con mi familia. Preferí tomar una ruta secundaria, una carretera vieja que solía estar vacía, todo para evitar el tráfico del viernes por la noche. La carretera era oscura y solitaria, apenas iluminada por las luces de mi coche. El asfalto se extendía frente a mí como una serpiente interminable, rodeada por densos bosques que parecían engullirlo todo. Encendí la radio para mantenerme despierto, pero la señal era tan mala que solo se escuchaban fragmentos de música y estática. La apagué y me concentré en el camino. Después de unos 30 minutos de conducir, noté algo extraño. Había una figura de pie al borde de la carretera, apenas visible en la penumbra. Frené instintivamente y al acercarme, vi que era un hombre mayor, vestido con ropas raídas y un sombrero viejo. Parecía perdido, y a pesar de mis reservas, decidí detenerme para ofrecerle ayuda. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba algo. El hombre se acercó lentamente, arrastrando los pies, y pude ver su rostro cansado y arrugado. Me dijo que su coche se había averiado más adelante y que necesitaba llegar a un pequeño pueblo, unos kilómetros más adelante para conseguir ayuda. No había señal en su teléfono y nadie más había pasado por allí en horas. Aunque algo en su mirada me incomodaba, decidí ser amable y le ofrecí llevarlo al pueblo. Se subió al asiento del copiloto, agradeciéndome con una voz ronca. Reinicié el coche y seguimos adelante. Durante los primeros minutos, el hombre no dijo nada, solo miraba fijamente por la ventana. Intenté iniciar una conversación, pero sus respuestas eran breves y monosilábicas. El silencio era cada vez más incómodo y la atmósfera en el coche se volvía opresiva. De repente, el hombre comenzó a hablar en un susurro apenas audible, murmurando algo sobre la carretera y cómo había cambiado con los años. Hablaba de accidentes, desapariciones y sucesos extraños que habían ocurrido en ese tramo olvidado del camino. Mientras lo escuchaba, empecé a sentir una inquietud creciente. Miré de reojo al hombre y noté que su expresión había cambiado. Ahora parecía más joven. Sus arrugas habían desaparecido y su semblante era sereno, casi inhumano. Un frío intenso llenó el coche y un olor a tierra húmeda y descomposición invadió el aire. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre giró su rostro hacia mí. Sus ojos eran pozos negros, vacíos, y su boca se torció en una sonrisa macabra. Sentí un terror paralizante que me impidió moverme o gritar. De repente, el hombre se desvaneció en una nube de niebla oscura, dejando el asiento vacío y la puerta del coche entreabierta. Aceleré sin mirar atrás, sintiendo cómo el miedo me impulsaba a huir de aquel lugar maldito. No me detuve hasta llegar a la primera gasolinera del pueblo, donde bajé del coche temblando y con el corazón a punto de estallar. Conté mi experiencia al encargado, quien me miró con preocupación y me dijo que no era la primera vez en ver al extraño hombre en la carretera. Desde aquella noche, evito esa ruta a toda costa. A veces, en sueños, vuelvo a ver aquellos ojos vacíos y esa sonrisa que parecía devorar el alma. Sé que de alguna manera
Fui testigo de algo que no debería existir en nuestro mundo, y aunque nunca supe qué o quién era realmente ese hombre, su recuerdo sigue acechándome en la oscuridad.